todos. El día de hoy vamos a ver la aplicación de la función de demanda en el mercado. Vamos a ver el comportamiento del precio del petróleo y precisamente cómo es que se puede utilizar las funciones de demanda para poder ver el comportamiento de este precio. Anteriormente, hace 2-3 días, se vio esta noticia que causó un poco de consternación en cuestiones económicas en México y en el mundo, debido a que los precios de petróleo se desplomaron en sus niveles mucho más bajos. Llegó a cotizarse incluso con valores negativos, se decía que, o con un valor de cerca de $1, de 1.06. Entonces era un valor sumamente bajo. Pero, ¿cómo se puede entender ese comportamiento o cómo se indican los precios precisamente? Para ello nosotros el día de hoy vamos a intentar verlo de una manera mucho más rápida y entendiendo parte de esa información que se dispuso de Hernández 2020 en el periódico, indicaba que debido a la crisis de la demanda a nivel mundial del energético, el petróleo de West Texas llegó a un precio de $1.04 por barril. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo se refleja esta información en curvas de demanda y de oferta en el mercado? Debemos de entender precisamente cómo se refleja esta información en cuestiones microeconómicas. Bien, tenemos que encontrar o tenemos que recordar que hay interacciones del mercado y para ello se genera lo que es oferta. También tenemos la demanda y en función de la oferta y la demanda vamos a encontrar una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio de mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el petróleo? Hay que analizar precisamente este elemento básico. Se tiene que ver que esa interacción en el mercado debe de cumplir con estos tres elementos básicos. Para que exista equilibrio en un mercado y no se generen fallas precisamente, recordemos que las fallas de mercado también es un principio económico que nosotros vimos al principio en las clases. Tenemos que ver esos tres elementos. ¿Qué pasa si uno de estos tres elementos falla? Tenemos que ver entonces, simple y sencillamente, que se genera una crisis. Se da una caída drástica en alguno de los elementos. En este caso le tocó al petróleo. Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo de que se haya llegado a cotizar con ese valor precisamente? Para ello, entonces, nosotros tenemos que ver precisamente uno de los elementos básicos. Todos sabemos que estamos en este momento en una contingencia en cuestión del famoso coronavirus, el COVID-19, y debemos entender cómo se mueve este elemento básico en cuestiones económicas, cómo representa precisamente en una función de demanda y cómo modifica. Bien, recordemos que se declaró la pandemia, entonces muchos de los países dejaron de producir o disminuyeron su producción. Uno de ellos, China. China, al tener un crecimiento del 6.8%, 7% durante los años anteriores, ha sido uno de los principales importadores y, por supuesto, que es de los principales compradores de petróleo. Entonces, ¿qué pasa si un país tan fuerte como China empieza a disminuir su producción? Y no es solamente China. O sea, si fuera China, quizás los cambios en los precios del petróleo estuvieran cayendo. Hubiesen caído, pero no a ese nivel tan drástico. El punto es de que las economías también más industrializadas, algunas economías europeas, por supuesto, Japón y demás, también tuvieron que disminuir su actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que se movió? Se movió la demanda de ese bien. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? La oferta de petróleo se mantiene. Los productores de petróleo mantenían su oferta, seguían produciendo la mayoría de ellos. Se generó un precio de equilibrio y estábamos precisamente en ese momento. Sin embargo, empezó a caer la demanda. La demanda entonces se mueve o se desplaza todo lo que es la curva de demanda y entonces provoca que de 34.80, que estaba más o menos en promedio el precio del barril, cayó a 24.34, disminuyó otra vez lo que es la demanda porque había otros países que se agregaban precisamente a consumir menos, a producir menos y por lo tanto la materia prima empezó a simple y sencillamente a existir demasiado en lo que es el mercado. La oferta, como vemos aquí, de petróleo no se movía.
los productores seguían con el mismo ritmo produciendo y generando petróleo. Entonces, quien se moviera la demanda, caía la demanda hacia la izquierda continuamente. De 1,000 barriles que requerían diarios, ahora cayeron a 800. Después cayeron a 400. Y, por supuesto, después cayeron a 200. Un nivel muy bajo, es decir, al día están disminuyendo cerca de 800 barriles, es decir, ya no están comprando esa cantidad. Si la oferta se mantiene, simple y sencillamente, y la demanda disminuye, los movimientos o los cruces de lo que es la curva de demanda, que es la línea roja, con lo que es la línea morada que representa la oferta, van a ir disminuyendo. Los precios de 34.80 caen a 24.34, a 16.54, a 6.23 y, por supuesto, llegaron a un nivel mínimo que era cerca de $1 por barril. En ese caso, nosotros tenemos que ver, ese fue el movimiento que se dio en el mercado internacional con respecto a la oferta y la demanda. Es decir, esos movimientos de la demanda que nosotros estamos o que hemos visto en nuestras clases, se dan de manera internacional también en los mercados. Aunque, claro, por supuesto, intervienen cuestiones de otro elemento, porque son mercados internacionales, pero es la misma lógica. Entonces, por eso utilizamos este término o este tema del petróleo para poder representar cómo los movimientos en las curvas de demanda modifican los precios si es que existen o no existe una correcta aplicación de la cuestión económica. ¿Qué es lo que pasó? Bien, estos elementos no es una cuestión que no se preveía e incluso se ha dicho que el petróleo desde diciembre del 2019 empezó una caída y se esperaba que siguiera cayendo, pero no a ese nivel. El coronavirus, por supuesto, que lo vino a sepultar prácticamente. Sin embargo, eso se ve en lo que son las fluctuaciones del mercado. Eso ya se veía. Las fluctuaciones del mercado tienen estos pequeños índices que bajan y que suben. Entonces, si bajan y suben, lo que hacen es regular oferta, regulan demanda y de esa forma se empieza a modificar el precio del petróleo. ¿Qué es lo que pasó con el petróleo? En el caso del mundo, en el diciembre de 2019 empezó a hacer un cambio, es decir, empezó en picada precisamente el precio. ¿Por qué? Simple y sencillamente, en diciembre el precio empezó a caer. ¿Por qué? Porque China empezó a modificar o declaró la pandemia. Entonces, como uno de los principales importadores ya no estaba comprando petróleo, simple y sencillamente los demás países se vieron obligados o empezó a llegar el problema del coronavirus a los otros países y tuvieron que disminuir también su demanda. Entonces, como nadie demandaba, o más bien los que demandaban continuamente estaban cayendo en su demanda, pues bueno, el precio por lógica empezó a caer. ¿Qué es lo que pasó? ¿O cuál es la solución? La OPEP buscaba regular la oferta. Si la demanda está cayendo, ¿cómo hago para que suba el precio? Muy fácil. El grupo de los países productores de petróleo, la OPEP, recordemos que hizo una pequeña reunión con los principales exportadores de petróleo para acordar precisamente recortar el suministro. Es decir, vamos a modificar la oferta para que se empiece a mover entre oferta y demanda y logremos modificar los precios en el mercado. Para ello, dijeron que se iban a disminuir o se iban a recortar el suministro en 10 millones de barriles diarios. Por supuesto, aquí México tuvo un papel importante, fue el que se hizo el difícil, pero bueno, eso no lo vamos a ver en este momento. Vamos a ver cómo de manera internacional el mercado se mueve. Bien, entonces la solución es regular la oferta. ¿Cómo se mueve eso en cuestiones de las curvas? Decíamos, tenemos la oferta y tenemos la demanda. Si ya alcanzamos la demanda y la oferta a un nivel de $1.08 por barril, entonces, si la demanda ya no se está modificando, porque ya no está creciendo y por el contrario está cayendo la demanda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Modificar la oferta. Para que crezcan los precios hay que modificar la oferta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se desplaza hacia la izquierda.
Es decir, en vez de estar ofertando 200 barriles por día, voy a ofertar solamente 120 o 100 barriles. De esa manera, aunque la demanda no esté cambiando, pero sí la oferta obliga a que los precios empiecen a aumentar. De esta manera, vuelvo a modificar mi oferta, disminuyo la oferta y obligo que el mercado empiece a buscar un precio de equilibrio mucho más alto. ¿Qué pasa si los países productores de petróleo no disminuyen su producción de petróleo? El precio del petróleo caería a menos de 1.08 y por un periodo mucho más largo. Eso no es bueno para los productores de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que regular la oferta. De esta manera, al modificar la oferta, cuando la demanda ya no se puede modificar, encontramos precios de equilibrio mucho más altos y logramos entonces generar ingresos para los países. Esa es la lógica que se encuentra en el mercado de petróleo. Y la misma lógica se utiliza para los mercados nacionales o mercados locales. De esta forma, cuando nosotros veamos equilibrio del mercado, recordemos estos movimientos en oferta y demanda. ¿Qué pasaría entonces si después de que se modifique la oferta en 1 o en 2 meses que se declara como terminada la pandemia, las economías empiezan a crecer? Bueno, se modifica la demanda y como la oferta ya está recortada, entonces obliga a que los precios empiecen a aumentar más del petróleo. De esta manera, nosotros estamos esperando que los países que producen petróleo y que exportan petróleo puedan aumentar sus ingresos regulando la oferta. ¿Debido a qué? A que la demanda ya cayó en su nivel más crítico o que ya no está aumentando la demanda. Bien, chicos, hasta ahí se logró entender, o espero que hayan entendido, la forma en que funciona un mercado, en este caso el de petróleo, en cuestión de oferta y demanda, para encontrar precisamente un precio de equilibrio.